Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga a todos. Es para mí un privilegio estar aquí en su iglesia, una vez más llevando la palabra de Dios. Gracias a Dios que el día no está tan frío hoy, pero sabemos que ya el invierno se aproxima, ¿verdad? El título de hoy para este estudio de la palabra que vamos a hacer, yo le he titulado Una nota discordante. Una nota discordante es el sermón de hoy. Pero antes de yo empezar a disertar la palabra de Dios, yo me voy a postrar delante del Señor para que Él sea el que me dirija. Está bien, yo voy a mostrar una rodilla porque yo tengo un dolor en la espalda que todavía estoy tratando de superar. Así que me permiten, vamos a orar y entonces empezamos. Amante Padre que moras en el cielo, alabado y santificado sea su nombre. Te damos las gracias por tu amor y por tus cuidados. Te alabamos y te bendecimos. En este momento, Señor, pedimos que la unción del Espíritu Santo sea sobre mí. Yo soy un montón de barro y quiero pedirte que las palabras que yo vaya a usar sean de acuerdo, Señor, a la capacidad que usted nos da para entender. Que no sean las palabras mías, sino las suyas. Y pedimos que tu Espíritu Santo dirija todo este culto, desde el principio al final, y que el mensaje, Señor, sea claro para todos nosotros. Una vez más, una bendición por esta iglesia, desde las personas más jóvenes a las personas más adultas, y que el propósito suyo establecido aquí también pueda realizarse. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a lo que es nuestra lectura bíblica. La lectura bíblica se encuentra una vez más en Hechos, el capítulo 26, versículo 15 al 16. Y una vez más, el título de este sermón es Una nota discordante. Así que la lectura bíblica dice: entonces dije, ¿quién eres, Señor? Ese es Pablo preguntando. Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido con este propósito. Y lo que vamos a enfatizar en esta mañana es la palabra o el término propósito. La palabra propósito tiene un significado muy abarcante. En las Escrituras especialmente, y con respecto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios dice que Él tiene un propósito para cada ser humano, de la misma manera que Pablo iba a perseguir a los cristianos. Pablo no sabía que ya Jesús de antemano tenía un propósito en la vida de él. Por eso que al final del versículo dice: porque para esto te he aparecido con este propósito. Así que Dios es el Dios del universo. Dios es un Dios con un propósito para usted y para mí. Él dijo a Pablo: te he aparecido con este propósito. Ahora vamos a ver lo que el propósito de Dios es en nuestra vida. Vamos al libro de Génesis para que entendamos un poquito. Génesis, el versículo 1 y 14. Génesis 1, 14. ¿Ok? Génesis 1, 14 dice: y dijo Dios: sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones, y para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Ahora bien, leyendo este pasaje y usando como parámetro el libro de Hechos, voy a mover esto un poquito hacia adelante, y viendo el libro de Hechos, dice que Dios hizo las lumbreras con un propósito. En este detalle del cuarto día de la creación, dice que aprendemos que Dios tiene un propósito para crear la luna, las estrellas, para dividir el día y la noche. Un propósito.
Dios crea con un propósito. Y por las señales, estaciones, los días, los años. Hay un propósito en crear las estrellas, las lunas. Hay un propósito. Dios tiene eso. Dios está invirtiendo un propósito en su creación. Ahora, Dios siempre comienza primero ¿con qué? Con un propósito. Entonces, Él dice o trae algo a la existencia para que eso que Él dice llene ese propósito. ¿Me están siguiendo? Vamos a Jeremías, porque lo veo un poco perdido. Jeremías, el capítulo 1, versículos 4 al 5. Jeremías 1, 4 al 5. ¿Qué dice? Fue palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, y antes que saliese de la matriz, te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Hay un propósito. Dios está hablando ¿a quién? A Jeremías. Dios tenía un propósito en la vida de Jeremías. Aquí tenemos a Jeremías, que antes de que él naciera, antes de que él fuera concebido, piense bien hermano, antes de que Jeremías fuera concebido, Dios ya tenía un propósito en su vida. Dios funciona por diferentes principios y uno de esos principios es que Él siempre va a tener un propósito en la vida de cada ser humano. Cada cosa creada, animada o inanimada tiene un propósito en los planes de Dios. Lo que yo estoy tratando de ensanchar aquí, hermanos, es que nosotros servimos a un Dios que tiene un propósito en la vida de cada ser humano. Ahora bien, vamos a dar un salto de Jeremías al libro de Juan 6, 5 al 6, para que entendamos más el propósito, porque Dios no es un Dios de caos. Una situación que Dios hace no se levanta por así. Vamos a leer el libro de Juan 6, 5 al 6. Dice, y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía Jesús para probarle, porque sabía lo que tenía que hacer. Vemos este evento de que hay gente que están siguiendo a Jesús, hay una multitud grande. Dios le pregunta a Felipe, oye Felipe, ¿de dónde vamos a sacar comida para alimentar a tanta gente? Pero Dios le hace esa pregunta para ver su fe, porque sabía lo que tenía que hacer. Dios siempre tiene un plan, mis hermanos, un plan de acción antes de que una situación se levante. Usted y yo no servimos a un Dios desorganizado. Amén por eso. Y para este propósito, Dios tiene un propósito en nuestra vida. Uno de los pasajes que a mí me gusta, más importante o significante en toda la Biblia, para mí, lo encontramos en el libro de Génesis. Vamos a ahora de Juan a Génesis, Génesis 12, 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Por favor, vayan conmigo, vamos a buscar en la Biblia. Génesis 12, 1 al 3. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Interesante, ¿verdad? Algo interesante que cada lector de la Biblia debe de ponerle atención a este pasaje. Al final del verso, en el verso 3 dice, Dios anuncia el propósito al llamado de Abraham.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Para eso Dios llamó a Abraham, para que sea una bendición para todo el mundo. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Amén. Nosotros somos la semilla ¿de quién? De Abraham. Vamos a verlo de otra forma. Vamos al libro de Gálatas. Demos un salto de canguro de Génesis a Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas 3, 29. Gálatas 3, 29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, ¿qué? Herederos. Entonces la Biblia lo que me está diciendo a mí, Dios hablando de nosotros, lo que nos está diciendo es que nosotros somos la semilla ¿de quién? De Abraham, y consecuentemente el propósito por el cual Dios llamó a Abraham es precisamente y sin lugar a duda, sin ninguna variación, el propósito por el cual Dios nos llama. Are you following me? Dice, refiriéndonos ahora otra vez a Hechos, porque para esto te he aparecido con este propósito. Dios se ha aparecido, se ha manifestado en nuestra vida en esta reunión. Se ha aparecido ¿con qué? Como individuos con un propósito específico. ¿Usted se ha puesto a analizar por qué usted y yo estamos en la iglesia? ¿Cuál es el propósito que Dios quiere que usted y yo hagamos? Las iglesias en el mundo, bueno, especialmente en Estados Unidos, porque ya Europa está toda secular, Europa donde nace el evangelio, nacen esos grandes mártires, esos grandes, como mencionó la joven que estaba aquí, Martín Lutero, Zwingli, Hus, y una línea que usted puede contar de mártires, reformadores. Hoy usted va a Europa, no se habla de Dios. Pero en países donde la iglesia está creciendo y está avanzando, especialmente la iglesia adventista, ¿cuál es el propósito de usted y yo estar en una iglesia? Este propósito tiene que ver con avisar al mundo de la destrucción inminente. Ese propósito tiene que ver con dar la alarma al mundo al hecho de que hay una ley que siempre ha existido, que se aplica en el cielo, se aplica en la tierra, y nuestro propósito es darle a conocer al mundo que Dios todavía recibe y quiere que su ley sea obedecida, respetada y sostenida. Porque para eso, refiriéndonos otra vez al libro de Hechos, te he aparecido con este propósito. Y contaba de que nosotros venimos a la iglesia. Está bien, hay que venir a la iglesia. Pero no solamente como, y la joven que estaba aquí estaba diciendo, no, que mi familia. Yo voy a ahora aplicar lo que ella dijo y lo que yo estudié con la vida de Abraham. Vamos a relacionarlo para que usted vea cuál es el propósito en la vida de nosotros. Porque venir a la iglesia es muy bonito. Es muy bonito, pero ¿cuál es el propósito suyo de conocer este mensaje y no darlo a conocer a los demás? Cuando Dios le da un propósito a un hombre, a una mujer, Él quiere que se lleve a cabo el propósito por las habilidades y los talentos que Dios le ha dado a usted, para que refuercen los recursos que Dios a usted le ha concedido para que usted pueda llevar o traer otras personas a Él. ¿Usted piensa que Dios le ha dado a usted el talento de hablar o expresarse bien para que usted solamente se quede con Él? ¿O Dios le ha dado el talento a las personas para cantar, para que granjeen dinero? ¿O Dios le ha dado el talento a usted de ser un estudioso de la Biblia y solamente quedarse con esas joyas de bendiciones? No.
Dios le da el talento al ser humano, las capacidades, el don, para que lo aplique en su obra y gane personas para Él. Con respecto al propósito que Dios llamó a Abraham y a nosotros espiritualmente como hijos de Abraham, observe lo que Dios le dijo a Abraham en el capítulo, otra vez de Génesis 12:1. Deja el dedito ahí en Génesis porque vamos a ir de atrás adelante. Génesis 12:1 dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete fuera y quédate fuera. Vete, sepárate de esa tierra. Ese es el mensaje que Dios le está dando a Abraham. Dios llamó a Abraham. ¿Dónde vivía Abraham, mis hermanos? En Ur de los Caldeos, sí. Ahora, geográficamente, ¿dónde quedaba Ur en aquel tiempo? ¿Qué es ahora Babilonia? Irak. Babilonia ya como imperio no existe, pero está ahora geográficamente ubicado en Irak, la tierra de Irak. El llamado de Dios en estos últimos días es a salir de Babilonia. El llamado de Dios en este tiempo es que salir ¿de dónde? Ahora, no la Babilonia donde vivía, donde Dios sacó a Abraham, sino la Babilonia ¿cuál? La espiritual, la secular. ¿Usted está familiarizado con este punto? ¿Está familiarizado con esta Babilonia? Usted sabe la historia cuando Nabucodonosor, aquel gran rey, levanta aquella estatua en el valle de Dura. Todo el mundo tenía que doblarse, arrodillarse a esa imagen. Pero hubieron 3 jóvenes adventistas del séptimo día que dijeron no, a esta imagen no nos vamos a arrodillar ni la vamos a venerar. ¿Y saben ustedes lo que pasó? A estos jóvenes los acusaron de treason, traición. Así que fueron condenados y echados a un horno que lo habían, ¿verdad? Le habían aumentado el volumen de calor o fuego consumidor. Así que el propósito de esos jóvenes en aquel momento fue de darle a conocer al rey: mira, rey, aquí usted es rey de esta nación, pero hay un rey que está por encima de usted, y el propósito por el cual Dios nos ha llamado a nosotros es para adorarle en este momento y darle a conocer de que hay un rey. Tíranos al horno. Ustedes saben la historia. Dios llamó a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Hay un propósito por el cual Dios funciona, el fundamento de propósito. Y estoy resonando esto porque yo quiero, cuando usted salga de la iglesia hoy, se le quede todo el día sábado la palabra propósito. Entonces usted empieza a hacer un cambio en su vida a partir de mañana. El propósito. Cuando usted la vean o lo vean caminar por las calles. Cuando usted la vean o lo vean yendo al supermercado, a la lavandería, el taller. Everything that you do under the sun. Cualquier cosa que usted hace debajo del sol. Veamos otro principio, mis hermanos, asociado con propósito. Dios es un Dios que divide. What did I say? Dios es un Dios que divide. God divide. Él separa. Y ustedes van a decir, ven, Alex, ¿qué tú estás diciendo? Yo estoy diciendo lo que yo estoy entendiendo aquí. Ayer estaba hablando con mi tío. Yo le dije, mira, tío, mi tío es un profesor retirado, adventista. Y estoy hablando con él y yo le digo, mira, la iglesia, el mensaje de Dios es un mensaje que divide. El mensaje de la iglesia adventista es un mensaje que divide. Ahora, voy a aplicar lo que estamos aplicando,
lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas, lo que hizo en la vida de Abraham y lo que la joven que estaba aquí dando la escuela sabática está hablando de su familia. Vamos a ver un poquito más adelante. Yo no hablé con ella, yo no la conozco, pero Dios trabaja en formas que usted y yo desconocemos. Él desea, Dios, que ciertas cosas no se entremezclen. Vamos a ver el principio. Vamos al libro otra vez de Génesis. Ahora vamos a leer el 2. Génesis 1, 2. Génesis 1, versículos 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba con mucha forma. You don't follow me. La tierra estaba sin forma y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Y el Espíritu de Dios que se movía sobre la haz de las aguas. Todos estos versículos sucesivos hablan de la separación de las cosas que Dios había creado. Dios separa, Dios corta, separa una cosa de la otra. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Algunas cosas no se deben mezclar ni fusionarse. Así como el propósito de Dios fue hecho claro a Abraham. Y para llevar a cabo el propósito al cual hemos sido llamados, al igual que Abraham, yo debo practicar el principio de separación. Yo debo separarte. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Yo debo separarte de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Para que en ese orden tú puedas llevar a cabo ese propósito, Abraham, ese propósito, David Matthew, y seas una luz a todas las familias de la tierra. Déjame decirte, mi hermano y mi hermana, que para que usted y yo llevemos a cabo ese propósito como portador de luz, Dios desea que usted se separe de cualquier expresión de oscuridad. ¿Alguien puede decir amén? Eso incluye amigos. Eso incluye ciertas actividades que en la superficie se ven inofensivas e inicuas, pero cuando se examinan muy de cerca son muy peligrosas. Eso incluye separación de miembros de la familia. La joven que estaba aquí decía, cuando yo conocí este mensaje, yo quería que mi familia, pero no entendía. El mensaje adventista separa, porque cuando usted conoce algo que es bueno, usted se lo presenta a alguien, dice, yo no puedo vivir eso. Déjame a mí vivir en mi baile. Déjame vivir a mí con mi alcohol. Déjame vivir a mí con mi droga. El mensaje de la iglesia adventista separa. Déjame seguir trabajando los viernes. Total, el sábado que empieza. No. Divide este mensaje para que Abraham sea una bendición. Dios tuvo que sacarlo de su tierra, del núcleo de su familia. Ustedes dirán, pero ¿cómo Dios trabaja? Dios trabaja así. Hace algunos años conocí a una hermana en la iglesia. Teníamos un grupo de jóvenes o un ministerio de jóvenes que se llama, porque todavía existe, Sábado Joven. En este ministerio nosotros trabajábamos en los estados, en estos estados de aquí, de esta franja Northeastern. También trabajamos con otros estados fuera de la Northeastern Conference, y también con otras conferencias, New Jersey, Pensilvania. El fin fue que ella me dijo, me voy de la casa porque yo soy la única adventista. Nadie me comprende. Y yo le dije, lo mejor que tú vas a hacer es eso. Y fue para ella una bendición. Porque la familia, al ver que ella se estaba separando y estaba siguiendo paso por paso lo que Dios decía, la familia vio en ella un cambio que no lo entendía en el momento que ella estaba viviendo con sus
familiares. Pero que una vez ella sale, entonces entendieron. En orden, mis hermanos, de llevar a cabo el propósito de ser una bendición a toda la familia de la tierra, Abraham tenía que ser separado de las mismas personas con las cuales él convivía. ¿Por qué? Porque los ciegos no pueden conducir a los ciegos. En la década de los 70, en esta ciudad de Nueva York, hubo un reverendo conocido, muy conocido, reverendo Ike. Él dijo lo siguiente: lo mejor que usted puede hacer por un pobre, eso es él hablando, es no ser como uno de ellos, ¿sí o no? Usted quiere ayudar a un pobre, usted no debe ser como ellos. Ahora, cuando usted examina esta expresión, es un poco áspera, pero hay una profundidad en esta declaración, porque los pobres realmente no pueden ayudar a los pobres. Por eso es que los ciegos no pueden guiar a los ciegos. Lo mejor que usted puede hacer por un ciego es no ser un ciego. Y lo mejor que usted puede hacer por un mundo que está pereciendo en pecado es no participar y practicar del pecado. ¿Está usted entendiendo ahora el razonamiento bíblico? Por eso Dios le dijo a Abraham: para que tú seas una bendición para ellos, yo tengo que sacarte fuera de ellos. Pero por algunas razones desconocidas para mí, muchos de nosotros creemos que para ser una bendición para aquellos que necesitan Cristo, nosotros necesitamos ser como ellos, vestir como ellos, hablar como ellos, peinarnos como ellos, hacernos cortes de pelos como ellos, tintarnos el pelo como ellos, pintarnos las uñas como ellos, llenarnos de prendas como ellos. Vestirse como ellos y hacer todas las cosas que se hacen debajo del cielo como ellos. Pero eso está contrario al principio bíblico. Sal fuera, es el mandato de Dios. Vete. Abandona ese novio que no es cristiano. Abandona esa novia que no es cristiana. Sal fuera. Ahora, ¿qué tiene que decir Elena White al respecto? ¿Qué ella añade a esto? Vamos al libro, bueno, ustedes no lo tienen aquí. Voy a leer unos pasajes que están en Eventos de los Últimos Días. Página 43, párrafo 1. Dice: el Señor nos ha hecho los depositarios de su ley. Nos ha confiado una verdad sagrada y eterna. Aquí no dicen amén. Aquí no dicen amén en esta iglesia. Yo le voy a comprar los amenes a ustedes a $10, ¿ok? El Señor nos ha hecho los depositarios de su ley. Nosotros la tenemos, no para admirarla como se admira una obra de arte en un museo, sino para hacer saber al mundo que hay una ley que debe ser mantenida, porque es el estandarte en el día del juicio. Hay una ley. Y esta ley ha sido pisoteada por un mundo que sabe que lo está haciendo mal. Por eso Dios llama ahora a la iglesia adventista con ese propósito. La iglesia como un movimiento mundial y usted y yo como personas o entes individuales. Y cuando usted salga hoy de la iglesia y empieza la semana mañana domingo, usted tiene que hacer cambios en su vida. Porque hay un propósito. ¿Usted cree que venir a la iglesia? Sí, venir a la iglesia es bueno. Nos nutrimos, pero hay un propósito. Ya usted ahora tiene que ganar a su familia, ganar a su vecino, ganar a su compañero, universidad, trabajo. Hay un propósito porque para eso Dios lo ha llamado a usted. El propósito de la iglesia adventista es que llevar el mensaje. El mensaje nace en Europa.
De Europa viene la persecución, emigran acá estos hombres y mujeres con este mensaje. Y ahora de esta gran nación salen ramas, tentáculos como pulpos a todo el mundo, llevando el mensaje, porque ese es el propósito de esta iglesia. No para venir a la iglesia y lucir el último traje que compré, o el carro flagrante que saqué del concesionario. No. Hay un propósito de llevar un mensaje, levantar este estandarte que es la palabra de Dios y decirle al mundo que hay un juicio que viene pronto. Llenar esta iglesia. 43, párrafo 1. 43, párrafo 1. El diablo ha engañado a los ministros. Que se paran en los púlpitos y predican: no hay ley. Tú estás bajo la gracia. No hay ley. Dios te acepta como tú eres. Negativo. Dios tiene un pueblo que dice: no, 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 no. Hay una ley que hay que obedecer. Hay una ley, y si tú vives contrario a esa ley, tú estás perdido. Perdido. Por esta razón es que la iglesia ha sido levantada. Otra cita, el mismo libro, Eventos Últimos Días, página 43, párrafo 2. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo por la poderosa hacha de la verdad. Y la hacha es la Biblia. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo mismo. Ha hecho de ellos representantes suyos. La iglesia adventista, lo dice aquí, Eventos Últimos Días. Peculiar. Pero hoy en día se ha metido la moda a la iglesia, la música a la iglesia, el contemporaneismo en la iglesia, secularismo en la iglesia, y nadie dice nada. Lo que significa, y a mí no me interesa, no me importa ser políticamente correcto, no me importa nada, ni menos. Ella dice, Elena White dice, que Dios ha separado el mundo en dos, nosotros y ellos. Nosotros y ellos. En el Viejo Testamento y Nuevo Testamento, el mundo está dividido en dos: Israel y ellos. Cuando Jesús venga, mis hermanos, les pregunto, cuando Jesús venga, Él nos va a llevar ¿a dónde? Al cielo. Va a destruir a los demás. Nosotros vamos al cielo, el resto son ellos. ¿Me están entendiendo? Pero en la Biblia el Señor no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. Por eso Él usa la iglesia, nos usa a usted y a mí. Nos ha predestinado con un propósito para que apelemos por ellos. Pero para hacer esto, efectivamente, usted y yo no debemos ser como ellos. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué esto es tan difícil de entender? ¿Por qué? Las más solemnes declaraciones de la verdad se nos han entregado a nosotros. ¿Y qué estamos haciendo? Desperdiciando el tiempo en el mundo, tratando de ser como Daddy Yankee, tratando de ser como Kardashian. ¿Qué usa aquella persona que está a la moda de esta persona? Ahí estamos. ¿Cuál es el propósito que usted tiene en su vida? Quiero leer otra cita. Testimonio tomo 5, página 430. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo
¿En qué tiempo? Como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Outstanding, tremendo. Por la poderosa hacha de la verdad, la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. Por eso le decía a mis hermanos, le decía que en Europa el secularismo, hablar de Dios, pero aquí en América, donde Dios entonces levanta un pueblo, lo levanta en aquellos años atrás, en el año 1844, y de este pueblo sale los ramos a predicar en el mundo, porque dice que la ha separado de las iglesias del mundo. ¿Por qué? Porque las iglesias del mundo están metidas en un secularismo y han olvidado y pisoteado la ley de Dios. Y usted, como miembro de esta iglesia mundial y miembro de la iglesia universal celestial, usted tiene que hacer una diferencia en su vida. Usted puede tener compañeros, vecinos, amistades que no pertenecen a esta iglesia. Ahora, como usted haga el acercamiento, en inglés se llama approach, the way you approach to these people, la forma en que usted se acerque a estas personas, es lo que va a hacer el cambio. Pero muchas veces hacemos un acercamiento mal. No debo comer carne, cerdo, no. Ejemplo. Desde un ejemplo. Abraham, dice la Biblia, que cuando iba de un lugar a lugar levantaba un altar. Me imagino que en la vida de Abraham, casi 200 años, levantando altares. Él dejó ejemplo. Y muchas personas seguían al verdadero Dios por el ejemplo. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como la luz, como luz en la tierra. Ahora, pregunto, ¿por qué se tiene que destacar la iglesia en la tierra? ¿Por qué? Porque la tierra está en oscuridad, mis hermanos. Otra cita. Evangelismo, página 173, párrafo 2. En el mismo tiempo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado. Y usted sabe cuál es el hombre de pecado, ¿verdad? Okay. No hay que hablar ni abundar sobre eso. ¿Cuál es nuestro nombre? ¿Cuál es nuestro nombre? Adventista del séptimo día. Todo el que se considera adventista, diga amén. Quiero leer una cita que la encontré en inglés. Está en Testimonios, tomo 1. Yo la traduje. En inglés está en Testimonios, tomo 1, página 244. Dice: no podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de distinción, a line of distinction, entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. El nombre, usted ha sido llamado a llevar un nombre que Dios aprueba. Sigo leyendo. Ahora esta cita está en español. Testimonios, tomo 1, página 204, párrafo 4. El nombre adventista del séptimo día lleva consigo los verdaderos rasgos de nuestra fe enfrente y convencerá la mente inquisidora
como una flecha que sale del arco del Señor. Herirá a los transgresores de la ley de Dios e inducirá al arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mismo nombre convence, mis hermanos. El mismo nombre es una reprensión. Así cuando usted sale hoy de la iglesia en la mañana, sale de su casa a la iglesia, los amigos, vecinos, todo el que lo vea a usted vestirse bien, que va para la iglesia, hay algo raro que esta persona va a estar haciendo. El mismo nombre convence de pecado. Usted tiene que buscar la manera de que Dios lo use, la use a usted, para usted empezar a dar estudios bíblicos. Porque aquí hay que amonestar al mundo. No tenga temor, hermanos, que lo que pasó en el pasado va a pasar. Pero si estamos en manos de Dios, a nosotros nada nos va a pasar. Yo he escuchado historias habladas, personas que la han vivido, personas que han estado en Centroamérica predicando, pastores, tienen que ir de una aldea a otra, y en una aldea que está bien lejos hay que cruzar por ríos, hay que cruzar por charcos, por lagos, pero han habido personas que no querían que ese mensaje adventista se lleve, y habían personas esperando al pastor para fusilarlo, ¿verdad? El pastor me está contando que está bajando con alguien en un motor, y habían unas personas para asesinarlo a ellos, pero no lo asesinaron. ¿Por qué? Porque vieron que detrás del motor venía una caravana de personas grandes y fuertes y armadas. Así que una de las personas que iba a asesinar a ese pastor, después se le acerca, días después, y le dice: ¿quién eran esas personas con las que ustedes andaban? Porque nosotros a ustedes lo iban a matar. El pastor andaba con una persona que estaba conduciendo una moto, que regresaban de una campaña. Así que no hay que tener temor. Medical Ministry, Ministerio Médico, página 64, párrafo 1, dice: Cristo fue prácticamente un adventista del séptimo día en todo intento y propósito. Alabado sea Jesús. En todo intento y propósito, Jesús fue prácticamente un adventista del séptimo día. Por su intento y propósito, quiere decir su ministerio, su enseñanza, su estilo de vida. Él representó lo que un verdadero adventista debería ser. La palabra verdadero es indispensable. Cristo fue un adventista del séptimo día en todo intento y propósito, hermano. Amén por eso. Intento y propósito. ¿Cuál será el propósito suyo hoy en este día? Empezando esta semana. 4:30, 25, el sol se pone. ¿Cuál será el propósito ahora en su vida? En la mía. Las personas con las cuales usted se asocia tienen que saber que usted es una persona diferente. En todo. En todo lo que usted haga. Cómo habla, cómo viste, cómo come, cómo camina, todo debe ser diferente. ¿Cuál es el propósito que usted tiene para con Dios? Para terminar, quiero que busquemos en la Biblia. En el mismo libro de Hechos, tenía la cita aquí, se me borró. Ok. Es Hechos 10, 35.
Vamos a leer el 34 para que se lea todo completo. Hechos 10, 34, 35. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada. Así que yo quiero dejarle a ustedes con este último versículo, para que no vayamos a pensar de que cuando usted tiene un propósito, usted va a canalizar ciertas personas. En el plan de Dios todos somos iguales. Y yo traje a esto como versículo final porque muchas veces conscientemente ponemos esto en práctica. Y no debe ser así. Estaba viendo un programa de televisión adventista, no voy a decir el dónde, y estoy viéndolo por un rato, y yo veo que no hay un equilibrio racial. Y hay cosas que a mí me molestan, y yo la expreso. Así que yo estoy solo y estoy hablando con Dios. Tú ves, mira, esto no debe ser así. Porque tú eres un Dios que tú quieres de todo. ¿Por qué pasa esto? Y estas cosas no deben de pasar en la iglesia. Porque Cristo murió por todos. Y el Evangelio es para todos. Así que en esta semana que usted tenga lo que vaya a hacer y usted examina su vida con el propósito que hemos estudiado, tenga cuidado de caer en esta práctica. Mis hermanos, si Dios a usted le ha hablado hoy y usted quiere hacer un cambio en su vida y ponerse en manos de Dios para que Dios haga un propósito del cual usted no conoce, yo le invito a que se ponga de pie. Y si usted quiere hacer un cambio para evangelizar y llenar el propósito por el cual Dios la ha o lo ha llamado, y usted quiere hacer un voto, un pacto con Dios, de que a partir de esta semana usted se va a poner en sus manos para que Él cumpla el mismo propósito que cumplió con Abraham, lo cumpla con usted y conmigo. Oramos. Amante Padre que moras en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Te damos las gracias porque usted es un Dios bueno. Usted es un Dios que tiene un propósito para cada ser humano. El propósito suyo, Señor, no abarca edades, porque usted lo hace con niños y con ancianos. Así que queremos pedirte, Señor, que en tus planes, que nosotros podamos cumplir ese propósito por el cual usted nos ha llamado, como individuos y como iglesia mundial. Te pedimos, Señor, que no caigamos en el error de lo que hizo una vez Pedro, sino que llevemos este mensaje y nos dejemos usar por usted de acuerdo a su benevolencia y de acuerdo con los talentos y capacidades que usted nos ha dado. Te pedimos que usted, Señor, cumpla eso en nuestras vidas. Y mis hermanos y hermanas que están aquí presentes, también es el deseo y el sentir de ellos. Bendiga esta iglesia, los planes, en tus manos las ponemos. A partir de este momento, Señor, en tus manos estamos y cumpla ese propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Sí, para finalizar este culto lo vamos a hacer entonando las notas del himno 438. 438. Gracias. 438, por favor, de pie.
Gloria a Dios. Iglesia de Cristo, reanima tu amor, espera velando a nuestro Señor. Jesús, el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si faltan algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Venid, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador, quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando el sonido mejor. Amén, gloria a Jesús. Una vez más, Señor, pedimos tu bendición y aprobación. Bendiga los planes de esta iglesia, el alimento que se va ahora a ingerir, que usted bendiga las manos que lo prepararon, que bendiga a las personas que lo traen, pero sobre todo, Señor, que les dé el alimento tanto espiritual como el físico a aquellas personas, familiares, amigos, vecinos que la necesitan. En tu nombre santo te lo pedimos. Amén. Después del culto. Cuando se tiene la oración final, todos deben permanecer quietos, como si se teme perder la paz de Cristo. Debemos salir sin desorden ni conversación, sintiendo la presencia de Dios con todos. Nadie debe detenerse en los pasillos para conversar o charlar, cerrando así el paso a los demás. Conversión. Verdadera reverencia hacia Dios en su casa. Los padres y dirigentes deben ser los primeros en practicar la reverencia. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno.